Muy buenas noches nuevamente a todos los oyentes de Radio Fátima y los que nos siguen por el Facebook, como decimos. Y antes de dar nuevamente comienzo a este jueves sacerdotal, jueves eucarístico, damos como siempre gracias a Dios Padre Todopoderoso y Misericordioso y a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Fátima por compartir una noche más paz y amor. Hoy, jueves 11 de agosto del 2022, siendo las 20 horas y 15 minutos, damos inicio a la buena noticia. Y como siempre, recordando un poquito a todos nuestros oyentes que pueden seguir escuchándonos a través de la plataforma Radio Fátima PY.radio 1, 2, 3, 4, 5.com y por el Facebook como Radio Fátima. Y como siempre, nuestro tema del día, nuestro tema principal, la buena noticia, o sea, el Evangelio de hoy, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzando la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciendo: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, le dejó ir y, además, le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá
del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y continuando con este bloque en la cual reflexionamos, o sea, vemos un poquito lo que Dios ha querido decirnos en este pasaje del Evangelio, según San Mateo, en su capítulo 18, del versículo 21, al llegar al capítulo 19 y versículo 1. Y como siempre, entresacando, como diríamos, no perdones solo 7 veces, sino 70 veces 7. Jesús sigue desarrollando también para nuestro tiempo, diríamos, el tema del perdón. Las preguntas de los que interrogaban caen ante la parábola que Jesús presenta. Si fuiste perdonado, entonces tienes que perdonar. Si en verdad nos reconociéramos pecadores y supiéramos lo que significa haber sido perdonados en nuestro corazón, estaría más dispuesto a compartir ese perdón. No perdones solo 7 veces, sino 70 veces 7. Muchas veces
Es difícil perdonar. Por ello, esta parábola nos hace volver la mirada hacia la misericordia de Dios. Él, que es pura santidad, perdona infinitamente y nos da la oportunidad de volver a empezar. Al abandonarnos en su gracia, seremos capaces entonces de perdonar las ofensas que nos haga el prójimo. Nuestras deudas frente a Dios no se puede medir. Él es infinitamente santo y nosotros somos pecadores. No es equiparable la ofensa que le hacemos a Dios cuando pecamos, que la ofensa que nos puede hacer un hermano a nosotros, que somos también frágiles y pecadores. Y Dios, que es infinitamente grande, es también infinitamente bueno y perdona. ¿Y quiénes somos entonces nosotros para no perdonar? Jesús de pocos habló tantas veces y demostrando con su ejemplo fue el del perdón con su doble dirección. La primera, perdonar al que nos ofende. La segunda es pedir perdón a quien nos ha ofendido o a quienes hemos ofendido, diríamos. El perdón debe ser como el pan de cada día. Jesús nos habilitó con esta herramienta para que seamos capaces de vivir en medio de las personas limitadas y frágiles. Cuando perdonamos, liberamos, es decir, damos a la persona una confianza para que cambie lo que debe ser transformado. Recordemos un poquito el pasaje de Juan en su capítulo 1, en su capítulo 8, del versículo 1 al 11, la mujer adúltera. Cuando un día una mujer fue sorprendida en adulterio, fue llevada junto a Jesús, que en lugar de tomar la piedra de la acusación, le dio el perdón que le había de reflexionar para no pecar más. El perdón debe tener también ciertas características. Una de ellas, se debe de conceder de corazón, es decir, con misericordia. Podemos volver a leerlos en Mateo capítulo 18, versículo 35. El segundo, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Podemos verlo en Mateo capítulo 5, versículo 48, o también el libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 18, versículo 13, o el libro del Levítico en su capítulo 11, versículo 44 al 45. Esto es también ser compasivos con Dios, como Dios es compasivo. Podemos verlo en San Lucas capítulo 6, versículo 36. Otra es, por más que la otra persona no la pide o no la pida, como diríamos, en Mateo capítulo 6, versículo 12, recordemos que este versículo es la quinta petición del Padre Nuestro, pues el no perdonar hace más daño a quien odia que a la persona odiada. Perdonar no es perder, al contrario,
se gana la libertad. Otro punto podía ser lo más importante: el perdonar ha de ser sin límites, 70 veces 7. Mateo 18, versículo 22. Es un número simbólico que simboliza la perfección, indicando aquí un número sin límite. También podemos verlo en Lucas en su capítulo 17, versículo 3 al 4. No olvidemos que nosotros también ofendemos a nuestro hermano y por ello debemos estar siempre dispuestos a pedir perdón, pues si no lo hacemos, abriríamos una grieta en nuestra relación con Dios. Recordemos que Jesús advirtió claramente que Dios no acepta las ofrendas de quienes no se hayan reconciliado con su hermano, pues es mejor dejar la ofrenda sobre el altar y vuelve primero a ponerte en paz con tu hermano. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, o también el libro de los Levíticos en su capítulo 19, versículo 17. Perdonar no es fácil, sobre todo cuando la ofensa ha sido grave. Para Dios nos pide perdonar, y si Él nos pide y siempre nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Por ello, pidamos hoy, en el primer día de este triduo, en su cuarta aparición, de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, patrona de nuestra comunidad, como Madre de Misericordia. María está muy ligada al proceso de nuestra redención, conversión y perdón, para que presente ante su Hijo como la gran embajadora nuestra súplica de perdón, haciéndonos comprender que la misericordia la sobrepasa, especialmente en el perdón, pues perdonar es dar más de lo debido. Ella nos hace entender que Dios, por pura misericordia, nos da excesivamente más de lo que podríamos merecer. Amén.
siguiendo nuestro bloque, después de haber compartido un poquito, de escuchar esta reflexión sobre el pasaje de este Evangelio que hemos escuchado y leído hoy, que también la gracia del Espíritu Santo y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos haya hecho llegar y diríamos de hacernos ver con esa luz que necesitamos muchas veces para ver las cosas de Dios y escuchar sobre todo, y también ponerla en práctica de perdonar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como dirían. Porque si buscamos solamente ser perdonados y no perdonar, no estaría o no haríamos justicia también con la misericordia de Dios que nos perdona cada vez que lo pedimos, acercándonos, como diríamos, al sacramento de la reconciliación, pero sobre todo pedir ese perdón con el corazón abierto, con humildad, y no olvidar también que ello está, como diríamos, y forma parte de la oración que Él mismo nos ha enseñado para poder elevar al Padre lo que, cómo podemos llamarlo y cómo podemos pedir lo que es la quinta petición del Padre nuestro. Sí, seamos entonces o tengamos ese corazón misericordioso de perdonar con amor también como Dios nos tiene a cada uno. No olvidemos eso, que Dios nos ama con su infinito amor. Y Él está, como se dice, dispuesto a perdonarnos si verdaderamente nosotros de corazón estamos arrepentidos. Nos cuesta y es difícil muchas veces, diríamos, dejar a un lado, dejar nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, porque ¿qué es lo que hace la soberbia o el orgullo? Nos impide aceptar el Evangelio de Dios como palabra salvadora para cada uno de nosotros. Y ahora también, como se dice, no mezquinemos algo que Dios también nos da gratuitamente, el de perdonar, o el de que nos perdona, como diríamos. Y nosotros también debemos dar con gratitud, sin pedir nada. Perdonar de corazón a aquel que nos ha ofendido y que también ese hermano nuestro, ese nuestro prójimo, también nos pueda perdonar de corazón. Es el momento también entonces de rezar unos por otros. Pidamos a nuestra Madre hoy en su primer día de este trigo dedicado a ella, en su cuarta aparición, que será el 13 de agosto, como diríamos. Pidamos, ella es la gran intercesora ante su Hijo Jesús, y como quien, diríamos, conoce de estas cosas, que lo escuchó, como se dice. Tenemos ahí a la mujer pecadora, que en lugar de haber recibido la pedreada, simplemente Dios le hace recapacitar, le da a entender y le perdona. No solo le perdona físicamente, o como diríamos, sino a partir de ese momento ella es otra, la transforma, como diríamos. Y eso es lo que debe hacernos cuando
En el sacramento de la reconciliación nos acercamos y recibimos ese perdón. Debe verdaderamente ya también transformarnos a cada uno, cambiar nuestro interior, cambiar desde nuestro pensamiento y nuestro corazón, ser el hombre nuevo, como diríamos. Es también el momento de pedir o no olvidar a nuestro hermano espiritual, nuestro ángel de la guarda, y a todos los santos y santas, y sobre todo recordar hoy a Santa Clara. Ella nace o es seguidora, como diríamos también, de San Francisco desde los 19 años. Nace en Asís en el año 1193, consagrando su vida a la pobreza y a la oración, y se encargó de dirigir a las monjas de la Segunda Orden Franciscana del convento de San Damián, que luego llevaría el nombre de Clarisas en honor a ella. Recibe al mismo Francisco en este convento en el año 1225, cuando éste ya estaba enfermo y casi ciego. Murió en el año 1253 y fue canonizada 2 años después. Es la patrona de la televisión. También es el momento de reunirnos un poquito, si estamos en familia, estamos solos igual, procurar doblar las rodillas y elevar nuestra mirada hacia lo alto y hacer una oración, como diríamos, pedir también a esta Santa Clara de Asís, para que nos ayude también, como ella, dedicarse, como se dice, a la pobreza y a la oración, recibiendo, como se dice, al mismo santo San Francisco de Asís, conociendo toda su vida, como diríamos. Que ella también nos ayude a ser sencillos de corazón y así también saber perdonar a nuestro hermano. Que no sea un número limitado de perdonar, sino las veces que un prójimo nuestro, un hermano, una hermana, se acerca a nosotros y se dé cuenta, como se dice, que ha cometido una falta y nos pida perdón, no menisquemos, no seamos tacaños, como diríamos, en no perdonarla. Y así también Dios nos atribuirá y seremos perdonados también a quien por algún motivo hemos ofendido a un hermano nuestro, por nuestro egoísmo, por nuestra falta de humildad, como diríamos. Pidamos también aquí, antes nada, alabar a nuestro Dios, que es todopoderoso y misericordioso, y pedirle perdón por nuestra fragilidad, porque somos pecadores, tanto por nuestras faltas cometidas, de pensamiento, de obras y omisiones. Y es también el momento para pedir o reconocer, como diríamos, de que somos agradecidos. Darles las gracias por un día más de nuestra vida, por nuestra salud sobre todo, tanto personal como familiar, parientes, amigos y conocidos. Seamos agradecidos unos al otro. Y por aquellos que se encuentran, diríamos, en su lecho de dolor, en los hospitales, para que reciban también la gracia y sean agradecidos de venir nuevamente a la parroquia, unir la comunidad para elevar nuestra plegaria junto a una sola voz, como diríamos, participando de la mesa de la palabra y de la mesa eucarística. Sí,
y también presentemos todas nuestras intenciones, lo que necesitamos, como diríamos, pero sobre todo con humildad y paciencia. Paciencia en el sentido de que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. No nos apresuremos en que Dios nos conceda ya la gracia en el instante, en el momento, al día siguiente. No. Él sabe cuándo darnos, cuándo recibir esa gracia que hemos pedido y sobre todo sabe el momento adecuado de darnos, porque Él sabe que esa gracia que recibamos cuando Él diga es el momento adecuado para reconocer que fuimos escuchados, pero que no por ello, si es que no la recibimos, como diríamos, dejarle de lado. Pedimos también por nuestros hermanos cristianos del país de Nicaragua que están pasando muy mal momento, que no desfallezcan y que el Espíritu Santo los fortalezca con mayor fuerza, sobre todo, de permanecer unido a nuestro Dios y a la Santísima Virgen María. Pidamos, el mundo o las acechanzas del maligno están, como diríamos, acechándonos. Por ello, oremos unos por otros, porque necesitamos para fortalecernos y sobre todo para que el Espíritu Santo, y si podamos, como se dice, estar mañana participando de este triduo dedicado a nuestra Madre, para que ella nos ayude verdaderamente a fortalecernos, nuestra poca fe, nuestra debilidad, por todo lo que somos, diríamos, o estamos haciendo, necesitamos. Pidamos entonces a gracia y con la ayuda de nuestra Madre y del Espíritu Santo nos fortalezca, como diría. Y antes de despedirnos, como siempre, damos la gracia a nuestro director, al Padre Francisco Meza, y para cada uno de nuestros oyentes, y decirle nuevamente paz y amor, muy buenas noches, hasta mañana. La Radio Católica. Y que la bendición de Dios